Nos complace recibir a Luis Olavarrieta, una de las figuras más multifacéticas de Venezuela. Es periodista, locutor, productor, actor de televisión, cantante y también conocido por su podcast en su canal de YouTube, donde entrevista a grandes personalidades. Su carrera comenzó en programas como Ají Picante, Enchúfate y luego muchos más. Se ha destacado en telenovelas y obras de teatro, ganándose el respeto y cariño del público. Además, Luis ha sido un periodista comprometido con la realidad de Venezuela y su participación en causas benéficas como embajador de Asodeco refleja su gran corazón. Inspirado por su hermana Victoria, Luis ha demostrado una capacidad admirable para reinventarse y enfrentar los retos de la vida. Hoy en Reinventarte, cuando la vida te cambia, nos comparte su historia y las claves que lo han llevado a transformar su vida y su carrera. Bienvenido, Luis. A ti, mi estimado, gracias por esa presentación. Bueno, qué bueno que poder no solamente conversar, sino pasearnos por tantas cosas que para mí son importantes y que me encanta, bueno, dejar mensajes positivos, de esperanza, de optimismo, de autorrealización. Creo que todos estamos en esa búsqueda de autorrealizarnos, de por lo menos entender un poco más la vida, cómo sobrellevarla, entender que la felicidad son momentos y lo demás uno tiene que no prestarle tanta atención porque, como bien dice el dicho, todo pasa. Mira, Luis, yo un poco escudriñando un poco en tu vida, he encontrado que llevas una vida en evolución constante. Te he visto cómo has enfrentado retos, obstáculos, y me gustaría que compartas con nosotros ese recorrido de tu vida, porque has llevado una vida en la cual a los 11 años perdiste a tu padre. Debe haber tenido un cierto impacto. Te mandaron a los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa entrada en los medios de comunicación? ¿Cómo luchaste con tus propias situaciones personales y que hoy es Luis Olavarrieta, una de las personas más queridas de Venezuela? Bueno, yo creo que todo el mundo anda en una búsqueda, como te comenté al principio, ¿no? Lo más importante es, para cualquier persona, es entenderse, es saber por qué uno piensa de tal forma, uno actúa de tal forma, qué es lo que te lleva a ser un poco impulsivo, qué es lo que te lleva a tener más energía que los demás, y esa energía puede atropellar desde muchos aspectos a los demás. ¿Por qué tienes tanta deficiencia en ciertos aspectos? Porque no le prestas atención a cosas que todo el mundo le presta atención y empiezas a atender con mucha más claridad, es como una comprensión más humana sobre ti. Y yo creo que, bueno, en mi caso el diagnóstico fue muy oportuno. Soy TDAH. Ujú. Tengo trastorno, déficit de atención e hiperactividad. A mí me lo detectaron no de temprana edad, pero me lo detectaron o me lo diagnosticaron ya pasada un buen rato la adolescencia. Pero ciertamente era una lucha perenne conmigo, porque yo tenía una cierta energía, tenía una cierta forma de ver las cosas, muy distinta a los demás, pero los demás lo veían como una forma irrespetuosa de interactuar, o irrespetuosa de ser, o irrespetuosa de andar, o de ser. Creo que me va a quedar un poco más con el ser. Hasta que un médico me dice, no, niño, no luches más, tú tienes TDAH. Y digo yo, ¿y qué es esto? Dice trastorno de hiperactividad y de atención, ¿no? Es decir, eres hiperactivo y te cuesta fijar foco en las cosas, en los pequeños detalles. Pero quédate tranquilo que eso se va a ir mejorando con los años y vas a encontrar cada vez más claridad en lo que te guste hacer. Y a mí eso me cayó extraordinario. Yo me acuerdo que yo era en el carro, porque me decía, perro, yo soy así por esto. No, no estuve tan mal. No era una persona tan mala como la gente me podía ver, o tan rebelde por ciertas circunstancias. La gente me decía que era mala conducta o que era una persona que no tenía control de ciertas cosas. Es que me cuesta controlar las cosas, me cuesta controlar los impulsos, me cuesta fijar detalles, por ejemplo, el tema de las llaves, el tema de la cantidad de actividades que normalmente a uno
le colocan en el colegio, por ejemplo, yo no podía pasar, me pasaba mucho de una materia a otra. Yo me quedaba pensando en historia, lo que había visto recientemente en matemática, y me quedaba pegado en matemática, o lo que me llamaba particularmente la atención, hasta que me di cuenta que, bueno, que podía manejarme sin autocuestionarme. Creo que eso es una lección maravillosa. Uno se maltrata mucho, pero Era no irreverente, ¿no? sí, sí, era una persona irreverente, pero era por primero no canalizar mi energía, era una energía como, sí, torpe, era una energía muy avasallante, era una energía de querer llamar la atención de forma perenne, pero la gente lo veía como una forma de agresión. Bueno, ahí vino la barrieta, bueno, ya continuó la barrieta. Pero después, bueno, cuando tú empiezas como a entender tu diagnóstico, por un punto, tú empiezas como a bajarlo un poco, empiezas a bajarlo un poco, empiezas a concientizar, estoy actuando de esta forma porque soy así. Pero entonces, bueno, empiezas a entenderte y volviendo para concluir la idea final, yo creo que uno no puede autoagredirse, ¿no? Uno se agrede mucho. El ser humano constantemente vive en una presión emocional y creo que más bien uno tiene que aprender a soltar, aprender a Uno tiene que relajarse, tener aprender a... compasión, uno tiene que tener compasión con los demás, pero primeramente por uno, ¿no? Bueno, uno es el reflejo del mundo. Como tú Sí. ves el mundo, te ves a ti mismo, ¿no? Entonces tienes que empezar por ti. Si tú quieres tener compasión con los demás, ¿dónde está la compasión contigo? De ahí parte todo. Si tú quieres ser más tolerante, tienes que ser tolerante contigo, con tus equivocaciones, con tus errores, entender, aprender, ¿no? Es importante. Fíjate que a ti te llamaban el rey del bullying. ¿Cómo fue eso? Uy, sí, yo el chamo era muy, sí, era como cualquier chamo venezolano, pero era demasiado incisivo, porque no tenía freno, ¿no? No tenía freno, ¿no? Hasta que me daba cuenta que hacía daño. Y entonces ahí entraba el del juicio. Wow, ¿qué dices? ¿Cómo hice llorar a tal persona? ¿Cómo le hice sentir tan mal? Qué pena, Dios mío, ¿cómo hago esto? Pero era por esa misma energía, no controlar la energía. Más, por supuesto, esos factores que tiene la personalidad, esas características que tiene la personalidad que te ayudan, o, o, o reflejan aún más esas deficiencias que uno tiene. Pero fíjate Entonces, que bueno, tú lograbas las dos cosas, ¿no? Eras buen estudiante y al mismo tiempo eres travieso, ¿no? yo nunca fui buen estudiante. Yo tenía una retentiva con las cosas que me importaban impresionante. Volvemos al tema de matemática con historia. Ok, si a mí me interesaba la historia de Venezuela, me interesaba la matemática, pero yo iba a tener la disposición de tratar de entender. Me creaba un mundo en mi cabeza y entendía todo perfecto. O sea, a la hora de reflejar lo que había aprendido en un papel o en una posición, que era el mejor. Porque ya yo tenía en mi cabeza bien estructurado lo que a mí me interesaba. Por ejemplo, había materias que yo no prestaba atención porque no conectaba o porque estaba sumergido en la otra. Entonces, ciertamente me destaqué en muchísimas materias, siempre tenía el don de hablar, el don de exponer, pero siempre sobresalía por eso. Pero yo era muy malo en las tres Marías, matemáticas, física y química. Te puse el ejemplo de matemáticas e historia por poner un ejemplo, pero normalmente era mejor en historia que en matemáticas. Pero pésimo, y todavía soy malo con los números, no los entiendo, me llenan de ansiedad. Ok, gracias a Dios tengo un contador extraordinario, siempre estoy con los impuestos, si estamos al día, porque eso me genera mucho descontrol. Eso es un descontrol. Fíjate, ¿y por qué te mandaron a los Estados Unidos a una academia militar? Bueno, porque era incontrolable, era incontrolable. Lo que pocos saben es que estuvieron a punto de botarme de la academia militar, por lo incontrolable que era. Y eso que en ese régimen tan estricto viví episodios muy fuertes porque es una escuela cuya a veces la fuerza no se mide, me refiero, y no solamente la fuerza física, la fuerza de las palabras, la fuerza de las acciones. Pero bueno, yo era tan irreverente que mientras más me exigía, más me rebelaba. Y yo me acuerdo que estuvieron a punto de botarme en la escuela militar, creo que ¿Qué muy poco lo hiciste? hizo. No me acuerdo, no me acuerdo. Creo que sí, me acuerdo. Pero era otro venezolano y yo, Nico Van Workum, de familia alemana, vive en Curazao ahorita. Éramos demasiado tremendos, escapábamos de noche, volvíamos al día siguiente,
sonábamos las alarmas, en ese momento éramos unos chamos y fumábamos cigarros, teníamos 13 años, imagínate tú. Entonces, por supuesto, no se podía fumar y nosotros fumábamos en todas partes y nos cachaban, nos quitaban los cigarros, nos ponían, sí, ¿cómo se llama? Nos castigaban todos los fines de semana que no podíamos salir y nosotros salíamos igual, éramos incontrolables. Yo creo que Nico también es TDAH. Un saludo si ve este programa. Mira, y dime una cosa, tú vas a la academia militar, pero en tu vida te sorprende la muerte de tu padre. ¿Qué significó ese momento, el Luis Olavarrieta antes y después? Yo creo que es una comprensión muy dura de la vida a tan corta edad cuando no tienes la madurez, ¿no? Sobre todo porque también socialmente el tema de la muerte no es un tema muy bien llevado, ¿no? Siempre manejamos la pena y el dolor como una opción ante la pérdida de alguien. Pero imagínate un niño de 11 años, ¿no? ¿Cómo es complejo? Además, yo no voy a decirte que era muy pegado con mi papá, pero vivía con mi papá. Entonces, claro, aquí la circunstancia fue que murió con un infarto fulminante, estábamos nosotros solos. Entonces, bueno, resolver esa circunstancia y entender la vida desde otra perspectiva, siendo tan niño, te cambia la forma de pensar, ¿no? Que de tono más rebeldía, más, sí, más creatividad de hacer cosas que no debía hacer. Los TDAH vivimos al riesgo, sobre todo cuando no aprendemos a canalizar nuestra energía, podemos vivir al riesgo. No entendemos los límites desde ningún punto de vista. Como te hablé de hacer bullying, no hacía bullying hasta que hacía daño. Tú dices, wow, ¿qué hice? No me di la energía. ¿No te Igualito das nos pasó. cuenta del daño que puedes causar en un momento dado? Exacto, yo creo que los límites a veces uno no se los establece. Pero bueno, me ha volado muchísimo en eso. Creo que ya esa etapa está más que superada. Hablar de la muerte para mí es sencillo. eh, Hablar sobre mi condición es sencillo, no me cuestiono. Más bien a veces cuando pienso, a mí me pasa muchísimo, Enrique, a veces pienso en esas cosas que hice de chamo y digo, Dios mío, ¿cómo hice eso? Qué pena. Y trato de ver, ojalá que me encuentre a tal persona para pedirle disculpas. Ahora, Ay, Dios mío, qué circunstancia tan compleja viví en aquel momento. Ojalá que pudiera retroceder el tiempo para poder enmendar ese error. Siempre estoy como tratando de entender a ese niño, pero también abrazando al niño porque, bueno, claro, era particular. bueno, comenzaste hablando que te tratabas bien, ¿no? Y eso es importantísimo. Y ahora, No, me traté bien después, mucho después. Al final yo no entendía ni lo que me pasaba. Yo iba por la vida como una persona sin control, pues. pero dijiste que habías hecho algunas cosas que no estaban bien. Eh, ¿A dónde fuiste? Porque luego de la muerte de tu padre dices que la rebeldía creció. Hablaste de fumar. ¿Hacia dónde te condujo ese momento de tu vida? Bueno, yo creo que la rebeldía exactamente no es para. La rebeldía, sobre todo en ese tipo de circunstancias, lo que me llevaba era a no respetar ninguna regla, pues. ¿Ok? Sí, era una persona, y además formamos un grupo de muchachos bastante mala conducta, ¿no? Entonces, siempre eh, los riesgos estuvieron presentes, los riesgos de todo tipo, ¿no? Tal vez, por ejemplo, nosotros nos íbamos a rumbear 3 días, 4 días, no medíamos los excesos, tomábamos muchísimo. Ahorita yo no tomo, o por lo menos si tomo lo hago en mi casa, muy consciente con un grupo de confianza, ¿no? Pero socialmente me cuido mucho, entiendo las limitaciones que tengo, también un poco eso te lo da a entender cuando te conoces. Y vivíamos al límite del riesgo, playero, rumbero, desapareció una semana, andamos como, sí, gitanos, con respeto a los gitanos, uno tiene esa mala forma también de referirse con ese ejemplo, a veces fuera de lugar, pero bueno, andamos, sí, con por donde nos llevaran la vida, pues. ¿Alguna adicción? ¿Caíste en alguna adicción? Y claro, yo nunca, no puedo decir que caí, porque caí es estar dentro de ella, pues. Pero bueno, ciertamente frente a esa búsqueda me llevó a explorar otras cosas y lo hice, claro que sí. Pero bueno, gracias, y lo reflejo, pero es más importante a veces decir cómo ¿Cómo salir saliste de de eso? eso. Ujú. Son las líneas de apoyo, ¿no? Tus círculos de apoyo es la palabra. La gente que más te quiere, la gente
que te ve distinto, la gente que te dice que eres valioso, la gente que te abraza de verdad. Por eso es muy importante abrazar a los chamos, más allá de la condición, ¿no? Decirles que son importantes, que son queridos. Creo que eso es muy importante. Y yo conté con mucho de eso. Entonces, para mí no fue traumático. Fue rápido y me dio a entender que no quería eso en mi vida. Entonces, sí, empecé muy prematuro, pero también terminé muy prematuro. Para el ciclo que puede durar una persona con ciertos vicios, fui una persona salí muy rápido. Y Y salí salí, airoso. gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Y saliste a qué edad Sí. de estos vicios? ¿Fue una decisión Como a los definitiva? 21, lo que pasa es que también como empecé muy temprano, empecé como a los 15 años, como a los 21, dije no quiero más nada de mi vida, y acepté esas cosas. Y fue una decisión definitiva. Tú cortaste de una esos vicios. Completamente, Mm. completamente. Lo que más me costó dejar, no me lo vas a creer, fue el cigarro. Pero me lo regalé a los 30 años. Y cuando cumpla 30, me despido de esto. Yo llevo 13 años que no toco un cigarro. Qué bien, qué bien. Fíjate que yo siempre he señalado que cuando una persona se quiere reinventar, renovar, y no sabe eh, para qué nació, cuál es el propósito de su vida, siempre he dicho, y en mi libro lo señalo, que volteé hacia atrás a cuando tenía entre 8 y 12 años, qué le gustaba hacer. Y algo que me ha sorprendido es de un regalo de tu padre cuando tenías 8 años precisamente, que fue una cámara. ¿Qué hacías tú con esa cámara para que la gente vea cómo tu propósito en la vida nació tan tempranito, no? Sí, es cosas que marcan para siempre, ¿no? Yo no sé por qué. Yo cuando hablo con mi madrastra, yo tengo mi mamá, ojo, pero bueno, la última esposa de mi papá, pero la quiero muchísimo. Ella me dice que mi papá siempre estuvo consciente de quién yo iba y quién yo podía llegar a ser. No es que mi papá me veía unas líderes superiores, no, sino entendía que yo era un niño con ciertas complicaciones, pero que podía sobrepasarlas para llegar a ser una persona, más allá de lo consciente, una persona proactiva. Y mi papá sabía que a mí me encantaba imaginar, porque los TH somos fantasiosos, muy fantasiosos. Podemos caer hasta en la mentira. La mentira de imaginarnos tal cosa y que no tal cosa, que creemos que eso es una verdad. Manejamos las expectativas además con, con mucho ahínco y eso nos hace mucho daño. Porque tenemos un nivel de frustración muy grande también por eso. Entonces mi papá me empezó a regalar cuentos y mi papá leía todas las noches cuentos conmigo. Cuentos. Entonces me ayudaba a jugar con la imaginación. Y un día yo le dije que yo quería ser director. Y yo no sé por qué me vino la idea. Mi papá compró una camarita y yo dirigía a mis hermanos en la parte de atrás de la casa y hacíamos grabaciones de películas o de series. Imagínate tú. Y yo dirigía a mis hermanos y por supuesto mi papá tan bello, con esa paciencia que siempre lo iluminó. Cuando mis hermanos no hacían lo que yo quería, yo me ponía sí, Furioso. intransigente, agresivo, sí, no, sí. Y mi papá, pero díselo con cariño, díselo con amor. Y mi hermano, por supuesto, no quería actuar más conmigo. Porque yo siempre tuve un hermano que era tan fiel, que por eso que nos amamos. Ese es Porque Antonio, yo lo ¿no? ponía, Antonio José, yo de verdad que lo ponía, pero con la cabeza para arriba y el chavo de cabeza para arriba. Ahora ponte una peluca y haz esto. Y él feliz, ¿no? Teníamos demasiada complicidad, demasiada complicidad. Qué maravilloso los hermanos. Uno lo descubre después del tiempo, lo indispensable o necesario que son en la vida de uno. Él dice que Entonces, bueno, siempre te reía tus cosas. es que teníamos demasiado. Él es una de las personas que me ayudó siempre a ver la vida de otra forma porque siempre descubrí con él un apoyo incondicional. ¿Ok? Sin decir, estoy contigo, porque siempre estaba. ¿Ok? Entonces, tal vez en momentos de alegría, en momentos de tristeza, él estaba siempre sentado al lado, ¿ok? Buscando cómo jugar, cómo sacar el mejor, eh, sí, la mejor vibra de ti. Él es una máquina de cosas buenas, porque es una máquina porque trabaja, es como yo en ese aspecto, somos muy fajados. Pero él es un ser extraordinario, le debo mucho de niño y de adulto, sin duda. Fíjate que Entonces, bueno, entonces volviendo al tema de la cámara, descubres, sin duda.
Era una cosa insólita, insólita, insólita. Bueno, y eso te llevó a lo que comienza a los 20 años, 21 años, cuando comienzas en Radio Caracas Televisión, ¿no? Insólito. A mí, yo siempre digo, a mí quien me rescata es Radio Caracas Televisión. El que termina de decir, perro, aleja de todo esto y encuentra, y ahora canaliza toda esa energía en esto, fue Radio Caracas Televisión. A mí Radio Caracas, por eso yo le tengo tanto amor a esa empresa, más allá de, bueno, los errores humanos, que al final las empresas están conformadas por humanos, más allá de temas políticos, más allá de circunstancias. Yo le agradezco tanto a esa empresa. Pero además tenemos ese factor común, todos los que trabajamos ahí, o la mayoría de los que trabajamos ahí, encontramos nuestra razón de ser, nuestra razón de crear, esa era nuestra casa. Nosotros amábamos estar en Radio Caracas Televisión. Entonces, volvió a mí con mi tema, y Radio Caracas me ayudó a canalizar esa energía, porque yo estaba full todo el tiempo. Era como un camping 24 horas. Así que, sí, era una locura, porque llegó un momento que hacía 3 programas en un año. Hacía una novela, hacía un reality show, hacía Aquí Picante. Y además Radio Caracas me metía en la academia para mejorar ciertos aspectos profesionales, que si dicción, que si edición, que si libreto, dirección. Entonces, claro, estaba full todo el día. Y ¿Y además amaba lo que hacía, y por qué te votaron 6 veces de Radio Caracas Televisión? porque era insoportable, insoportable, pero era tan buen trabajador. Que Sapene salía a defenderte. Doctor Sapine fue un papá. Fue un papá. Y José Simón Escalona. José Simón Escalona fueron 2 personas muy importantes en mi carrera. Sí lo son. Sí lo son porque siempre me dieron una oportunidad. Siempre me encontré con gente maravillosa. Gente que siempre me dio una oportunidad más. Y gente muy importante para mi vida. Michelle Sapene, su hija, la hija de Eduardo, y José, en esa primera etapa fueron fundamentales para yo sentirme dichoso. Hay una característica que he podido observar en ti, Luis, que, que creo que no se encuentra todos los días. Y es que con quienes has sido amigo en las buenas y en las malas. Casos como el de Yosemi, que vi un video en el cual ella te está señalando que tiene el cáncer y tú la invitas ustedes salen en un carro y prendes la radio o metes habías comprado un CD, creo que era la cosa, de una canción que ustedes cantan y que le dio tanto ánimo a ella. Incluso ella en su gravedad pedía que solamente podía entrar Luis Olavarrieta a la habitación. ¿Nos puedes decir, porque eres extremadamente solidario cuando alguien que está en tu corazón tiene un problema? Yo creo que soy extremadamente intenso. Y en momentos de tristeza, mi intensidad es un gran valor. Pero sobre todo aquí hay un factor muy importante, más allá de la intensidad, que es el amor. La gente me dice, no, es que tú hiciste algo maravilloso. No, no, no. Todo el mundo hace algo por alguien que quiere. Yo no hice nada extraordinario. Con el caso de José Miro, yo hice lo que cualquier persona cuando quiera a alguien lo debe hacer. Una madre hace un hijo, una hija hace un padre, una tía hace su sobrino. Hay amores incomprensibles. Bueno, yo creo que el amor es así, el amor es intenso. Yo soy un tipo muy intenso. Yo soy un tipo que la intensidad puede resultar ser asfixiante. Yo me acuerdo que José a veces en sus momentos me decía, Luis, te doy vacaciones 2 días. Porque yo la asfixiaba de amor. Y a los 15 minutos me llamaba. Me decía, ay, gordo, acompáñame a hacer algo. Pero creo que el amor moviliza, el amor moviliza. No sientes que estás haciendo un esfuerzo grande porque estás feliz con la persona que está. Los trasnochos son válidos, no hay cansancio. Es muy mágico lo que transcurre a través del amor. Y ella siempre se preocupaba cuando la ibas a visitar en el hospital
porque al día siguiente muchas veces el que regresaba herido a visitarla eras tú. Sí, sí, sí. El tema de las protestas fue muy duro para todos, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, eh, me marcó mucha conciencia de las dificultades de estar en primera línea a un momento tan delicado para el país. Entonces, bueno, sufríamos mucho todos, no solamente ella, yo también, pero sí, a veces estamos en una camilla, ella a un lado y yo en el otro, ¿no? Y nos moríamos de risa, ¿no? En ese aspecto, en el aspecto de la complicidad, pero en el tema de las circunstancias era para no reírse, era bastante Sí. difícil. Y fíjate, aprovechando que tocas el tema Venezuela, ¿qué perspectivas ves tú en Venezuela hacia ese cambio que, que se desea pero no termina de llegar? Yo estoy como todos los venezolanos, expectante de que las cosas pasen y volviendo al tema de las expectativas hacen mucho daño. Creo que tal vez hay discursos que nos hacen más daño de las que la gente cree, porque ciertamente hay muchos que estamos esperando que un cambio ocurra, pero fecha no tenemos, ¿no? Entonces nos generamos tal vez unas expectativas frente a esa fecha que nos genera un daño mucho más grande del que los líderes creen. Pero yo creo que mi papel ahorita es ver de qué forma puedo ser útil bajo las circunstancias que están. Cuando las cosas cambien y Dios nos dé la dicha y el país pueda responder ante esa dicha, yo quisiera también poder ser útil. Ok, canal de YouTube para reflejar esas historias que no podemos olvidar, para generar un banco de imágenes que la gente pueda en algún momento buscar y reencontrarse con esa gente de tanto valor o esas historias de tanto valor. Pero el país está esperando un cambio, Enrique, como tú, como yo, todos, desde todo aspecto. Pero ya creo que los ciudadanos hemos hecho todo lo que nos ha tocado, que nos han dejado solo algunos años, que esperábamos tal vez acciones de otra forma también. Pero a mí me enorgullece mucho el papel ciudadano de los venezolanos a la hora de poder buscar ese cambio porque lo hemos hecho todo, lo hemos intentado. Es muy injusto a veces cuando dicen que los venezolanos no lo hemos hecho todo, porque yo sí creo que sí lo hemos hecho. De manera impresionante. El mundo entero está realmente asombrado de lo que ha hecho el pueblo venezolano. Y yo debo confesarte que yo me siento impresionado por la vuelta que le has dado en los últimos tiempos en tu manera de comunicar, porque siento que andas en una fase en donde quieres elevar el sentido de pertenencia en cada venezolano. Y quiero felicitarte por ese nuevo rol que estás asumiendo, que tenía años sin sentirlo de alguien, una figura pública, asumiéndolo con tanta efectividad. Recuerdo a Reni Tolina y muchos otros que buscaban que el ciudadano elevara su respeto por los demás. ¿Nos puedes hablar de esta nueva faceta? Porque realmente me parece extraordinaria. Bueno, yo creo que la anarquía también ha ganado. La anarquía sin duda se debe en gran responsabilidad por parte de los entes del Estado, entes gubernamentales, pero también los ciudadanos han permitido que esa anarquía se nos arrope. Yo creo que es un nivel de desesperación, un nivel de sentirse que podemos nosotros sobrellevar las cosas de esa forma cuando es completamente errada. A mí no me gusta la gente viva, no me gusta, de verdad. Saca lo peor de mí y no quiero que lo saque. A mí me gustaría buscar opciones de construir, hacerle ver las cosas. Pero sí, no me gusta porque cada vez que yo voy por un centro comercial y de un puesto de discapacitado con una camionetota, una Ujú. camionetota que se nota que no es una persona con ninguna discapacidad. Y ahí se baja a par de personas, jóvenes, eh, vanagloriados, o como apoderados, y dicen, ay, ¿cuál es el problema? Es un momentico nada más. Además, yo te veo a ti también. No es que no estoy reclamando. Ajá. Por quien, por quien le toca ese puesto. Entonces, bueno, sí, es una tarea titánica, es una tarea también que ser inteligente porque no puedes dejar que
Porque no puedes generar con que termine yo enfrentado con alguien de una forma violenta, ¿no? Pero sí, cómo hacer reconocer a esa persona que está cometiendo una falta, ¿no? El tema de la motorizada a mí me asusta mucho, porque siempre se lo digo cada vez que alguien se me atraviesa, chamo, no solamente vas a acabar con tu vida, me vas a poner también mi vida en una circunstancia lamentable. Es saber que yo maté a alguien sin quererlo. Por ejemplo, el tema de las motos en los rayados es una cosa loca. No digo yo, Dios mío, y a mí se me van los frenos, como ocurrió en el túnel de la Trinidad hace un año. A una señora se le fue los frenos del carro y los motorizados estaban parados todos porque estaba lloviendo abajo un puente, abajo el puente de la Ciudadela. Y la señora se llevó a 4 motorizados y mató a 3. ¿Cómo está ese señor ahorita? ¿Cómo debe estar ese señor ahorita? Más allá de las 3 personas que murieron. Claro. Eso no es tener vida, emocionalmente ya estar destruida porque sabe que, bueno, se le fueron los frenos y acabó con la vida de 3 sin quererlo. Pero esa es responsabilidad de quién es. Entonces, a mí me asusta la anarquía porque aunque quiera ser el loco, aunque yo quiera ser muy ciudadano, la anarquía un día me puede perjudicar a mí. No es Te que me puede perjudica, alcanzar a ti. me puede enlodar de una forma muy, muy drástica. Pero Porque vivimos en un fíjate, país muy anárquico. fíjate que, y esto es una gran enseñanza, porque dentro de toda la oscuridad, eh, tú has buscado una manera de ser útil. Y eso quizás es una buena lección de que no importa cuán oscuro sea el momento que estás viviendo, siempre puedes encontrar un espacio de claridad. Y dentro de esta Venezuela tú encontraste ese momento y un rol que jugar. Y de verdad que me parece que era necesario y qué bueno que lo encontraste. Ahora, tú eres embajador de Asodeco. ¿Nos puedes hablar de esta gran obra en favor de los discapacitados? Bueno, yo siempre, como te dije, me vi diferente y no sabía por qué. Una vez hablando con Mónica Spear, justamente ella me dijo que ella también se veía diferente. Diferente en la forma en que la sociedad concibe la normalidad. Porque al final todos somos importantes y todos tenemos diferencias. Pero en la sociedad a veces nos quiere llevar a todos por una cierta normalidad cuando cada quien tiene su ritmo, su forma de entender las cosas o su manera de aprender las cosas. Y eso es Asodeco. Asodeco te da la oportunidad de preparar jóvenes y adultos para introducirlos en la sociedad. Primero, reforzando sus valores, los valores humanos. Hacer entender que esas personas son valiosas independientemente de que el contexto no los vea tan valiosos. Pero sí son valiosísimos, porque tienen unas destrezas enormes. Por ejemplo, un niño con autismo te puede, y no lo quiero subestimar con el ejemplo que voy a dar, pero puede pulirte el carro mejor que cualquier lugar de autolavado. Esos niños tienen una fijación, o esas personas tienen una fijación enorme por la acción, por hacer una acción. Ok. Los niños con Asperger, las personas con Asperger, cuando encuentren su verdadera pasión, no hay nadie más inteligente y que retenga la información, pero a nivel de comprensión como esas personas. Entonces, la Sodeco te ayuda a eso, a comprender muchísimo las discapacidades para volver y enfocar y desarrollar las verdaderas capacidades. En Asodeco te muestra para qué ser capaz y para qué eres capaz. ¿Te ha inspirado tu hermana Victoria en esta faceta, pues, en donde estás pendiente de los discapacitados, de que los ciudadanos se comporten como debe ser en la calle, en contra de la anarquía? ¿Qué rol ha jugado Victoria en todo esto, en tu personalidad? Bueno, desde la familia nos enseña a ver otro punto de vista. ¿Ok? Con los miembros de la familia todos tienen su forma de ver las cosas y su opinión. Victoria nos da a entender otra forma de ver la vida. Por ende, te vuelve un poco más tolerante, te vuelve un poco más comprensivo, ¿no? Del derecho y los espacios que necesitan ellos. Al principio muchos pasamos como distraídos, desapercibidos, ignorantes de eso. Victoria, o las personas como Victoria te enseñan a ver como que esta persona tiene
una pequeña dificultad, lo asume bien, pero nosotros no le damos el espacio que debería o la oportunidad que debería. Volvemos al tema de la oportunidad. A veces la gente se pone molesta aquí en Pekín porque uno le da prioridad a una persona con discapacidad, pero ellos no se molestan por, por esperar. Ellos nos pueden poner a esperar y son felices, pero lo vas a hacer más felices tú si tienes un gesto para ellos. ¿Ok? Entonces, jamás porque por derecho les toca. Entonces creo que es un tema de dar con afecto, de dar y recibir con afecto lo que ellos te dan a cambio, que es la sonrisa más ingenua, la carcajada más ingenua, o el abrazo más afectivo, ¿no? Ellos no tienen como esos prejuicios absurdos, ¿no? Que socialmente nosotros nos establecemos también. Ellos no vienen con ese chip. Entonces, son interesantes desde ese punto de vista social, ¿no? Te enseñan a ver otras cosas que no ves, ¿sí? Y toda esa tolerancia, veo que tu podcast, que quizás es uno de los podcasts más vistos, eh, eh, has entrevistado a personalidades interesantísimas. ¿Cuál es el podcast que más te ha costado? Eh, eh, ¿A quién te ha costado más entrevistar? ¿Qué episodio ha sido más complicado para ti? Danos una anécdota, porque si no hago esta pregunta, quizás muchos que nos están viendo, que te han visto, quisieran conocer un poco lo que está detrás de ese entrevistador, de ese periodista, cuando invita a alguien. Bueno, a mí me encanta sentarme a hablar con la gente. A mí me encanta descubrir su visión de la vida, sobre todo cuando hay gente profunda, ¿no? A mí me gusta profundizar, que te muestren otra cosa. Tener una buena conversa te ayuda a avanzar mucho en el camino que tú no conoces o sí, un camino que desconoces. Una persona que ha transitado por algo desconocido nutre muchísimo tu experiencia, ¿no? Y además yo siempre tomo esas referencias. Siempre digo, ay, no, Crisol Caraval una vez me contó, siempre, para tomar tal vez un punto de vista que pueda dar una conversación donde yo no tengo opinión, o mi opinión va a ser vaga, ¿no? Y escucho tal vez esa forma también de construir ciertos diálogos, todos, ¿no? A mí me encanta aprender de los demás. Además, yo tengo un amor enorme hacia el talento de este país. Yo crecí en una televisión que amé. Trabajé en una televisión que me enseñó a respetar más. Por ende, yo le tengo un valor enorme al talento artístico de este país. Yo amo a Caridad Canelón. Yo amo a Marta Gutiérrez. Yo amo a Marina Baura. Yo amo a Gustavo Rodríguez. Y siempre se lo digo a los alcaldes. Cada vez que veo un alcalde le digo, chamo, ¿por qué no has hecho una plaza Marina? ¿Por qué no has hecho una biblioteca llamada Gustavo Rodríguez? Siempre yo en esa pelea. No, nadie me para. Nadie me para, chamo, porque una esquina que le hago honor, un dibujo que le hago honor, no sé, a Doris Wells, ¿no? Siempre vivo en esa constante lucha, hasta que alguien un día me escuche y bueno, voy a sentirme bastante feliz de verlo. Entonces, a mí me encantan los valores artísticos de este país. Me encanta Oscar Llanes, Nelson Bucaranda, desde el punto de vista Sofía Inver, Gratero Lacho, por donde veas, cantantes, los amo a todos. A mí me encanta todo, independiente de que hasta no me guste, soy música, pero a mí me gusta el talento venezolano, me encanta. Y Qué que bien. tenga la oportunidad de ir voy a continuar reflejando sus historias a través de mi canal. En una entrevista dijiste que admirabas muchísimo, y me sorprendió cuando dijiste que admirabas muchísimo a Rómulo Gallegos. Y como eres un gran lector, quisiera que nos dijeras por qué esa gran admiración por Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos es el mejor escritor que al país y no se le ha dado el valor que merece. Más allá de la casa Rómulo Gallegos, más allá de la biblioteca Rómulo Gallegos, más allá de la avenida Rómulo Gallegos, no es posible que internacionalmente Rómulo Gallegos, más allá de su obra Doña Bárbara, La Trepadora, que nadie más no haya trascendido. Ahí tienen a Colombia con Gabriel García Márquez. Y a mí me encanta Gabriel García Márquez, pero para mí Rómulo Gallegos es muy superior a Gabriel García Márquez. Es un tema muy delicado. ¿Ok? No hay nadie que describió a la sociedad venezolana en su momento y pudo darle al venezolano esa forma de reflejar el espíritu de nosotros como Rómulo Gallego. Más allá de que fue un profesor extraordinario para toda esa generación, que además nos recuerdan quienes fueron los líderes
que continuaron con el legado democrático, ¿no? Pero Rómulo Gallegos, me he hecho muy amigo de su hija Sonia. Así. Y cada vez que tengo la oportunidad, Sonia, le digo, háblame de Teotiste, háblame del amor. Además, Rómulo Gallego, la historia del amor con Teotiste es extraordinaria, porque no solamente era un profesional, era extraordinario ser humano. Rómulo Gallegos adoptó a 2 niños y bueno, le dio la oportunidad de vivir una familia bellísima. Rómulo Gallegos es un monstruo de personaje. Y cuando digo monstruo es que tiene todas las aristas para enaltecer. Y duró Ojalá tan que los poco en el venezolanos, poder, ¿no? Y duró tan poco. bueno, tú sabes que siempre hemos estado rodeados de golpistas. Sí. Nos encanta, nos encanta el sabotaje. ¿Y qué daño han hecho? Mira, y Bueno, mira, no hemos hablado de tu madre, y tu madre ha sido y ha bueno, jugado un rol bien, bien importante en tu vida, sobre todo por la paciencia. sí, bueno, mi mamá no tiene paciencia, pero sí, mi mamá no tiene paciencia en nada, pero ha sido muy insistente, como nosotros, como sus hijos. Es un valor de mi mamá. Mi mamá no descarta la primera. Mira, mi mamá le ha echado pichón con todos los escenarios complejos y sin apoyo, ¿no? Entonces eso es muy importante, eso es un valor muy grande que nos da mi mamá. Mi mamá pudo sola con nosotros 3, y además era una ejecutiva en su momento de la industria petrolera y del bancal, ¿no? Entonces, ¿cómo dividió esos tiempos? Bueno, hizo magia, ¿ok? Hizo mucha magia, pero sí, mi mamá tiene valores extraordinarios, y al final nosotros, sus hijos, lo afianzamos y lo reconocemos. Su insistencia en ser cada vez mejores, ¿ok? Y la otra que es el trabajo. Mi mamá trabaja hasta el sol de hoy, mi mamá no para de trabajar. Se vive quejando de la cantidad de trabajo que tiene. Toda la vida se ha quejado del trabajo, pero no deja de hacerlo. Sí, tu mamá de verdad que es una mujer admirable, porque todos los hijos tienen buenos principios, son hijos que son trabajadores. Ahora debe estar sufriendo mucho, ¿no? Porque un hijo está en Australia, que es José Antonio, otro está en Tennessee, entiendo, que es Antonio José, que son los gemelos. Me imagino que Victoria está con ella y ella siempre está insistiendo en que te No, Victoria regrese. es hija del último matrimonio Ah, ok, ok. de mi papá. De tu papá. Sí. Ok, ok. Em, pero ella ha insistido en que te vayas a otro país y tú insistes en quedarte en Venezuela. Como me imagino ese profundo amor que has demostrado por el país, quisiera, para terminar, para cerrar el programa, nos dijeras las razones por las que tú estás en Venezuela y te mantienes allí. Primero, tú le dices, es un amor al país, pero es un amor también a su gente. Yo no dejo diariamente de recibir afecto venezolano. Es una cosa enorme. Donde yo recibo un gesto. Es una cosa bellísima, bellísima, bellísima. Yo llamo a un médico por una emergencia y vienen de inmediato. Yo estoy en un lugar, en una cola, y la gente se pone a hablar conmigo. Que el amor, ok. Yo saco amigos todos los días. Es una maravilla en Venezuela. La verdad, yo tengo siempre gente alrededor que me hace sentir muy querido. Y mientras yo me sienta querido, mientras ellos me den la posibilidad, mientras vean mi contenido, mientras yo tengo una respuesta enorme, más allá que yo amo el país por eso, por su gente. Hace poco hice un video sobre si Venezuela es el mejor país del mundo, pero era por nuestra conducta a veces frente a algunas circunstancias, pero yo sí creo que Venezuela tiene una gente extraordinaria, ¿ok? Y como vivimos en anarquía, no hemos prestado para la anarquía, pero la gente en Venezuela es única en su especie. A mí me encanta vivir en este país y palpar todos los días el amor que el venezolano tiene hacia lo que hace, hacia el país. Y bueno, por ende, que de otra forma me salpica a mí. No me siento muy afortunado de haber nacido en Venezuela y recibir ese cariño de los venezolanos. Luis, te agradezco muchísimo esta entrevista y sobre todo que conozcamos que esa intensidad con la cual naciste y mantienes se haya enfocado pues en aportar cada día más a nuestro querido país. Un gran abrazo. No, Enrique, a ti por estos espacios que son necesarios, ¿no? Son necesarios de poder darle a la gente luz y saber, y concluir es que todos tenemos una dificultad, todos tenemos
una pata coja, todos tenemos un monstruo adentro, todos tenemos que resolver algo pendiente, pero la vida es tan maravillosa que te enseña a desaprender, a volver a aprender y que puedas construir tu mejor versión. Que la gente se llene del ánimo posible porque todo cambia y como te dije al principio, todo pasa. Bueno, Luis, gracias por tu mentalidad ganadora, por esa actitud positiva ante la adversidad y sobre todo que nos demuestras que Venezuela tiene futuro con personas como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Un abrazo a tu papá. Dile que lo queremos mucho, que es extraordinario, que lo que ha hecho, no solamente como gobernador, sino con su familia, quien ha trabajado con tu papá de cerca, tiene siempre el mejor comentario. Eso es muy importante. La gente con quien te habla mejor que a veces que los hijos, ¿no? Porque los hijos a veces seremos un poco jueces. Pero cuando tú ves ay, yo trabajé con el doctor Salas Romer, qué maravilla el señor, ay, lo queremos mucho aquí en la gobernación, o ay, cuando el Estado es más bello en su provincia, el señor Salas Romer, creo que hay un mensaje extraordinario. Dios bendiga a mi papá y por ende su familia. Muchas gracias. Amén. Se te quiere. Adelante.